Hola, ¿cómo están? Soy Juan Carlos Giraldo, saludándolos desde la ciudad de Boston, en los Estados Unidos. Como siempre, tenemos un nuevo episodio en Podcast and Business. Y este episodio para mí es un episodio muy importante porque los que me conocen saben que yo soy un defensor de lo que es las buenas prácticas, la ética y la integridad en los negocios, ya sea online u offline. Es por eso que he invitado a un experto en el tema de integridad y ética en los negocios. Es Guillermo Iribarren, desde Madrid, España. Guillermo tiene experiencia de primera línea en los desafíos de integridad en los mercados emergentes. Cuenta con amplia experiencia en asesoramiento a clientes sobre temas de riesgo, cumplimiento en las industrias que él asesora. Ha trabajado en firmas latinoamericanas de primer nivel desde el año 2004 y ha sido coasesor en arbitraje internacional en empresas de miles de millones de dólares, asesorando a estas en el cumplimiento de las regulaciones. Guillermo cuenta con un título de Juris Doctor de la Universidad José María Vargas de Venezuela y una maestría en negocios internacionales de la Escuela de Negocios a Fundación en España. Es un profesional certificado en cumplimiento y ética profesional por la Sociedad de Cumplimiento Corporativo y Ética. Actualmente, Guillermo trabaja en Impact on Integrity, que es una consultora internacional con base europea, pero con una visión global, donde asesora a empresas españolas, francesas y latinoamericanas en el desarrollo de programas de ética y cumplimiento. Impact on Integrity brinda asesoría y capacitación en materia de ética y cumplimiento de normas que impactan en las empresas. Además, une la integridad con la competitividad, el rendimiento y la rentabilidad. Guillermo, ¿cómo estás? Saludos desde la ciudad de Boston. Hola Juan Carlos, muchísimo gusto, saludos desde Madrid y bueno, un placer compartir contigo el día de hoy y con todos tus oyentes de habla hispana en Estados Unidos, América Latina y en España. Muchas gracias, Guillermo. Como lo mencionaba en el inicio, para mí este episodio es muy importante porque mis objetivos es crear conciencia en los profesionales y en las empresas acerca de lo que es la ética y la integridad en los negocios. Guillermo, de una manera simple, ¿podrías ayudarnos a definir la palabra ética desde el punto de vista empresarial? Fíjate, el concepto de ética es un reto definirlo de forma simple, Ujú. pero porque bueno, es un tema muy complejo que involucra varias disciplinas y hasta temas filosóficos, ¿no? Así es. Pero nosotros definimos como la ética en los negocios el conjunto de valores y principios que afectan la conducta dentro de la organización y que nos ayudan a resolver, ¿no? los problemas éticos, los dilemas éticos que emergen en el curso del negocio. Correcto. Ese concepto pues involucra principios, valores y obviamente la forma en la cual la organización se enfrenta a los retos éticos. Ujú. Ok, es interesante. Sabes que esto es parte mucho de la base y de las cabezas, qué es lo que realmente quieren en lo que es lo que es la ética, los principios, los valores, tanto empresariales como las personas que trabajan en la misma. Ahora, Guillermo, ¿se aprende a ser ético e íntegro en los negocios? Sí se aprende y se debe, y es una decisión, sobre todo es una decisión de negocio, ¿no? Ajá. Porque la ética empresarial parte pues de una definición de cuáles son nuestros valores, ¿no? Ya. Es un ejercicio subjetivo dentro de la organización que tiene que definirse Ujú. sobre, bueno, cómo vamos desde el punto de vista de nuestros principios y nuestros valores, cómo vamos a conseguir nuestros objetivos de negocio, ¿no? Ujú. Se ha demostrado que las organizaciones más éticas, las que bueno, son reconocidas internacionalmente por diversos estándares e índices Ujú. como las más éticas, Ujú. su marco ético gira en torno a cuatro principios o valores principales, ¿no? Ujú. En primer lugar, pues la honestidad. Correcto. Esto involucra pues que la organización tenga un rechazo claro hacia el engaño, Ya. a ocultar los errores Ujú. y efectivamente a construir pues una confianza dentro de la organización entre todos los empleados Claro. y confianza hacia el exterior, es decir, confianza hacia sus clientes, hacia sus consumidores, Claro. con sus partners, distribuidores, terceros que Claro. forman el universo en el que trabaja la organización, ¿no? Ujú. Otro valor fundamental que está involucrado en la ética es la responsabilidad, ¿no? De la organización. Ujú. La organización no solo debe actuar con honestidad reconociendo sus errores sinceramente,
sino que debe haber un responsable no solo de la corrección y del reconocimiento del error, sino el responsable de las funciones dentro de la organización, ¿no? Así es. Si yo soy responsable de la parte de finanzas, pues asimismo la responsabilidad de llevar a cabo esa función, y además soy responsable de los errores y de las circunstancias que ocurran dentro de mi área, dentro de la organización, ¿no? Ajá. Otro elemento importante, otro valor Ujú, que caracteriza a las organizaciones más éticas ujú. es el respeto, ¿no? El respeto hacia las personas dentro de la organización y fuera de la organización. Claro. Esto involucra, pues, respeto hacia los empleados, respeto hacia los consumidores, hacia las comunidades, Ujú. obviamente tener como valor a considerar, ¿Ya? pues, el respeto humano, ¿no? Hacia las personas y hacia todo el factor humano involucrado en el negocio. Genial. O sea, son 4 puntos que está mencionando: honestidad, confianza, responsabilidad y respeto. Correcto, tenemos la honestidad, la responsabilidad, el respeto Y y, por último, el liderazgo, ¿no? claro. Es muy importante para que la ética en los negocios sea exitosa, que, bueno, que los directivos y la alta gerencia de la organización tengan una conducta, bueno, primero promuevan y den todo su apoyo a los principios y a estos principios y valores éticos, ¿no? Claro. Tiene que Y partir. que, correcto, tiene que partir desde lo más alto de la organización, ese mensaje que viene desde lo más alto de la organización tiene que permear a través de a través de la cadena de mando y de la organización, a través de los distintos niveles, los mandos intermedios, hasta pues, los empleados de más bajo, de más bajo nivel, pues se permeen los principios y el mensaje de que la conducta aceptable de la organización se enmarca dentro de sus principios y valores, que en estos casos los de referencia son los que hemos comentado. Genial. Y eso, y lo refuerzo, eso siempre yo aprendí: el tema de honestidad, confianza, responsabilidad, respeto y el liderazgo, parte también el cliente interno y compara con el cliente externo. Es muy importante lo que has mencionado. Y Correcto. ahora, Guillermo, muchos países están atravesando situaciones económicas que no son adecuadas, ¿no? ¿Tú crees que estas difíciles situaciones económicas en algunos países permite o permitió que los empresarios, pequeños negocios, los freelancers, los emprendedores, los trabajadores, etcétera, hayan dejado a segundo plano la ética e integridad debido a esta situación? O sea, primero es tengo que generar para poder vivir, lo cual es bueno, yo no digo que no, pero dejaron de lado lo más importante, quizás la ética y la integridad. ¿Tú qué opinas acerca de esto? Bueno, efectivamente, en tiempos de recesión económica hay un riesgo bueno, no un riesgo, hay una realidad económica, y es que son tiempos en los que la rentabilidad se reduce. Correcto. Y el negocio, pues, tiene que enfocar todos sus recursos a mantenerse, pues, en unos niveles de rentabilidad aceptables para sus accionistas, Ujú, y para hacer viable el negocio. ujú. Ahora, esto efectivamente conlleva un riesgo, ¿no? Correcto. De reducción de costes, por ¿Ya? una parte. Entonces, bueno, si hay que reducir costes, bueno, tendemos a reducir costes en las áreas que consideramos que no son centros de rentabilidad, ¿no? Correcto, correcto. Por otra parte, podemos tener la tentación de buscar atajos, ¿no? Oye, la rentabilidad ha disminuido en este mercado por la recesión económica, Ujú. y hecho mano de cualquier estrategia o de cualquier decisión de negocio, sin Ujú. importar el cumplimiento de las leyes o mis valores éticos, para ganar un contrato Correcto. o para desarrollar determinado mercado, menoscabando mis propios principios. Así es. Y otro riesgo bueno, que las situaciones de contracción económica suponen para la integridad es Ujú. que se posponen los planes de implementación y desarrollo de programas de cumplimiento normativo y de integridad. Wow. Sí, Entonces, tenemos esos tres riesgos, ¿no? claro. Buscar atajos Ujú. para incrementar la rentabilidad, reducir los costes recortando presupuesto a los departamentos de compliance y de ética, Ya. o sencillamente posponiendo el diseño y la implementación de los programas, ¿no? Ujú. Esto
es un riesgo enorme, pues en situaciones de contracción económica ocurre un fenómeno social muy interesante, Así y es. es que cuando la economía no va bien, Ujú. la ciudadanía y en general los reguladores tienden a tener más escrutinio Ajá, sobre las actividades empresariales, sobre las actividades públicas, interesante. y el nivel de preocupación Ujú. en torno a la corrupción, en torno al fraude, en Claro. torno a las conductas no éticas Ujú. en el mundo empresarial se hacen más evidentes y Claro. se le pone muchísimo más relieve en esas circunstancias. Increíble. Entonces, es un equilibrio que efectivamente hay que salvaguardar la viabilidad financiera y económica del negocio, pero sin olvidar que es un contexto en el que no podemos tomar atajos, en el que no debemos reducir demasiado los costes de manutención o de implantación de nuestros programas de ética y compliance, porque la sociedad en esas circunstancias, el riesgo, el entorno, se hace muchísimo más exigente, el escrutinio aumenta. Y de Ah, hecho, ha pasado el caso en la industria financiera, ujú. que a raíz de la crisis financiera de 2008, pues los bancos, sobre todo, entraban en una fase de reducción de beneficios muy importante. Pero al mismo tiempo se incrementó mucho el escrutinio y la regulación sobre los bancos para evitar, pues, futuras crisis financieras y fraudes masivos como los que ocurrieron en 2008, ¿no? Interesante. Eh, y los bancos decidieron, por prudencia, reducir costes en casi todas sus áreas de negocio, Ujú. menos en sus departamentos de ética y compliance. O sea, es una lección que podría ser, que es de mucha importancia para el resto de los sectores, ¿no? Claro, porque acá, qué interesante, ¿no? O sea, cuando las papas queman, como decimos en Latinoamérica, es donde más la gente se enfoca. Qué interesante ese punto. Tú sabes que cuando trabajaba yo en Merchant Pandom, Guillermo, Sí, ellos decían, si quieres hacer una mala acción, hazla, pero fíjate cómo te verías tú al día siguiente en los diarios. Entonces, correcto. eso siempre me quedó grabado en el tema de compliance y ética y buenas prácticas. Ahora, ¿cómo regular la ética, las buenas prácticas profesionales, la integridad en todo tipo de organización, ya sea individual, pequeña, grande? ¿En manos de quién está? Obviamente, por ejemplo, es la persona la que decide qué está bien o qué está mal, ¿verdad? Pero ¿quién es la persona, quién decide o quién, en qué mano de quién está regular o se puede regular estos temas? Por ejemplo, en el caso de la gente de la que trabaja en el marketing online, las pequeñas empresas, ¿se puede regular, Guillermo? Hay herramientas y hay recursos para regular y poder implementar las mejores prácticas. Ujú. Obviamente es un proceso continuo, ¿no? Es Claro. un proceso de mejora continua, es una batalla sin final, es un proceso permanente de cambio cultural, de cambio organizacional. Y hay herramientas, por ejemplo, Ujú. las empresas, tú que comentabas en tu experiencia profesional, que te llevaban a cursos de formación, Exacto, que se te quedó grabado, pues, oye, que cuando tomas una decisión, exacto, pues piensa cuál sería el impacto de esa decisión en el futuro y cómo quedaría el titular de prensa, ¿no? exacto. Entonces, esas son herramientas para regular e ir integrando, ¿no? Ujú. Los valores éticos que se ha dado la empresa en el ADN de la organización, Exacto. y es un proceso de aprendizaje, ¿no? En un principio, pues son normas que creemos que nos están imponiendo desde la alta dirección o que nos está imponiendo el dueño de una pequeña empresa o de una pequeña o mediana empresa, pero pues, a medida que vamos recibiendo información, vamos comprendiendo por qué es importante la Exacto. ética y el compliance, Exacto. por qué hace mejor mi trabajo, por qué esto tiene un impacto en la productividad, en la competitividad de mi empresa, porque esto me hace, pues, una mejor persona y un mejor trabajador. Ujú. Empieza un proceso de que nuestras decisiones ya toman en consideración estos valores. O Exacto. sea, los valores empiezan a estar integrados en la visión de negocio, en la toma de decisiones, en la parte operativa de Ujú. nuestra organización. Ya empieza a ser un proceso más automático, ¿no? Claro.
Esto no quiere decir que el proceso se deba descuidar. Ujú, A medida que la integración de los valores en la organización alcanza madurez, obviamente se hace de forma automática, es bien, un hábito de todos de los integrantes de la organización, ujú, pero obviamente debe haber un permanente refuerzo, una permanente monitorización del proceso y un permanente proceso de formación y comunicación, ¿no? exacto, eso. Y la responsabilidad de esto, Ujú, que es la otra parte de la pregunta, sí, en primer lugar, es de los directivos y la alta gerencia de la organización ujú, o de la persona encargada de administrar el negocio, ¿no? Ese es el principal propietario de esta responsabilidad, ¿no? Pero luego, obviamente, el compliance y la ética es responsabilidad de todos los miembros de la organización. O sea, la alta dirección tiene la responsabilidad de implementar y vigilar que eso sea así, ujú. pero todos los miembros de la organización tenemos, pues, tenemos esa obligación para con la organización de que nuestra conducta se adapte a los valores y a los principios que nos hemos dado. Así es. Y Guillermo, ¿sabes qué? Qué interesante lo que ha mencionado, que al demostrar ética, mejora la productividad, tiene un mejor impacto en la competitividad. Y en el caso, por ejemplo, personal y profesional, va desde lo básico y si estás escribiendo un artículo, pues menciona la fuente, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, eso te hace más productivo y te hace es diferenciador versus los que no lo hacen. Qué interesante. Correcto, Tema correcto. Es un elemento básico. básico para competir en un mundo cada vez donde la transparencia es mucho más importante, hay muchísimo acceso a la información, los clientes son muchísimo más exigentes, tienen más acceso a información, Ujú, pueden comparar con muchísimo más criterio las diferentes ofertas de negocio así es. y es que está demostrado en diversos, vamos, en diversos investigaciones científicas, o sea, que por ejemplo la transparencia. La transparencia es, bueno, es el proceso en el cual la organización es capaz de dar información adecuada y precisa Ujú, y seria sobre sus actividades hacia el exterior, ¿no? Y desde ese punto de vista, los clientes pueden hacer decisiones, tomar decisiones de compra o decisiones o elegir un determinado proveedor o producto basándose en que se identifican con los valores o en la información que esa empresa está transmitiendo gracias a que es transparente. Por otra parte, también se ha demostrado que la transparencia ujú, incrementa pues la eficiencia de la asignación de recursos, ¿no? ¿Qué así es. quiere decir esto? Que, por ejemplo, un sector de la economía, si un sector de la economía, digamos, tiene conductas y prácticas más transparentes, Ujú, pues los inversores obtienen más información de ese sector de la industria y ujú. se inclinan mucho más a dirigir sus recursos e invertir en esos sectores de la economía porque les da más confianza. Claro. Claro. Incluso eso desde el punto de vista externo, ¿no? Ujú, Ahora, desde el punto de vista de dentro de la organización, pues también cuando se toman decisiones de negocio dentro de la organización y porque tenemos un departamento o un área o una división o una subsidiaria dentro de un grupo de empresas que tiene prácticas más transparentes, ujú. pues las decisiones de negocio son más fáciles de tomar y probablemente la asignación de recursos sea mucho más efectiva y eficiente hacia esos sectores más transparentes, ¿no? Sí. Y obviamente los valores y la transmisión de estos valores crean como te dije, pues mucho más vinculación de los clientes y sobre todo atraen más talento, ¿no? Exacto. Las personas, pues oye, se sienten atraídas por la conducta empresarial de determinado negocio. Quieren Exacto. trabajar para las empresas más responsables, quieren trabajar para las empresas que tienen unos valores claros, que son más transparentes. Bueno, todo eso indudablemente genera un valor económico, un valor financiero, que es donde está el valor financiero del compliance y la ética, ¿no? Claro. Que a fin de cuentas esto se traduce en mayor productividad, mejor gestión del talento, Ujú, eh, mm, eres competitivo versus aquellas empresas que no son como tú en términos de valores y principios. ujú. Entonces eso todo se traduce en negocio.
Claro, increíble. Y eso lo que has mencionado, el tema de la conducta. Ahora, Guillermo, en la página web de Impact on Integrity mencionan que uno de los objetivos es promover la transparencia, obviamente, y el debate entre los directivos en lo referente a asuntos difíciles de cumplimiento y la ética. ¿Cuáles son las herramientas que Impact on Integrity utiliza? Porque estuve leyendo una que es buenazo, un tipo que es como un roleplay que hacen es Sí. genial, genial, me gustó mucho. Cuéntanos un poco. Fíjate, es que l- nosotros desde Impact on Integrity tenemos una visión muy práctica del Ujú, compliance y de la integridad. ujú. Y nos gusta pues ofrecer soluciones que tengan aplicación práctica y que tengan un impacto en el negocio, ¿no? Porque los conceptos de ética empresarial, compliance, muchas veces se quedan en conceptos muy etéreos, grises, ¿no? Que parecen difíciles de implementar, ¿no? Pero no es así, o sea, el caso es que hay herramientas, ¿no? Por ejemplo, tenemos una solución y un ejercicio que llamamos el Ethical Dilemma Training, ¿no? ¿Ya? En el cual son casos prácticos en el que ponemos a los participantes a enfrentarse a dilemas éticos reales Exacto. y hacer un balance, ¿no? Entre la oportunidad de negocio, los riesgos involucrados en la toma de decisiones y ¿Mm? los valores y nuestros valores éticos. Entonces, hacemos un ejercicio práctico que es muy emocionante Dinámico. y muy dinámico, en el que bueno, los participantes se quedan con el ejercicio y Ujú. luego pueden trasladar esa experiencia a sus empresas en Claro. el día a día, cuando están en sus operaciones. Oye, tenemos que tomar una decisión de negocio en un mercado emergente y tenemos esta situación. Ujú. ¿Cómo lo hacemos? Oye, pero al mismo tiempo es una oportunidad de negocio muy interesante porque tenemos unos retornos de inversión muy altos y no queremos perder el negocio. Claro. Pues haciendo esos ejercicios, pues logramos crear conciencia y desarrollar habilidades de decisiones en esos entornos, ¿no? Luego también contamos con el Global Business Ethic Channel, Right. que es una herramienta mucho más desarrollada que crea un ambiente con unas aplicaciones informáticas y una serie de métricas que nos van dando pues en tiempo real cuál es el impacto financiero de nuestras decisiones, tomando en cuenta pues los valores éticos y todas estas cosas, y nos va dando una comparación con respecto a todos los participantes que han hecho el juego en el resto del mundo, cuál es nuestro score con respecto a los otros participantes, y la verdad es que es muy útil, ¿no? Sí, sí, lo estuve viendo y me parece genial. Yo recuerdo haber hecho esos ejercicios, inclusive hacíamos una simulación de que era un médico, por ejemplo, yo era el visitador médico y el médico me decía, te voy a recetar el producto, pero me tienes que dar un viaje a un congreso en Estados Unidos. Y esos dilemas, esas prácticas que nosotros teníamos, las habíamos aprendido en tales como tú mencionas, en estos talleres, en estas roleplay, y la verdad que defendíamos muy bien el punto. Correcto. Y no aflojábamos, como decimos en Latinoamérica. Guillermo, qué interesante, de verdad, qué interesante. Para mí eso es Sí. vital, es vital. Uno no tiene que casarse con nadie en este caso, ¿verdad? No, no, es que te digo, yo creo que las gamificaciones Ajá. estas herramientas más lúdicas, más prácticas, Ujú. que tienen un componente de negocio y un componente, bueno, se hace una valoración y al fin y al cabo lo que hacemos es insertar el cumplimiento y la ética en la decisión de negocio, que es lo que queremos, que es lo que buscamos. No queremos que la ética y el compliance se quede en un documento, Claro. en el código de conducta de la empresa, que se quede en el papel, o que sea visto como una carga burocrática que nos retrasa en Ujú. el cumplimiento de nuestros objetivos de negocio, sino que, o sea, que estos elementos que son fundamentales en la vida moderna Ujú. se inserten en la decisión Sí. y se lleven a la práctica. Correcto, correcto, eso es cierto. Correcto. Guillermo, no sé si tienes algunas palabras finales, la verdad que esta conversación es enriquecedora. Cuéntanos si de repente la página web de Impact on Integrity, que quieras tú algo que quieras agregar, donde si están brindando talleres en Madrid y alrededores. No sé, por favor, siéntete libre. La verdad que he disfrutado y me has llevado años atrás, que gracias a Dios lo aprendí en Mer Sharp and Dom. Por favor, Guillermo, siéntete libre. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Yo, hombre, como palabra final,
Bueno, primero sentirme muy afortunado de poder conversar contigo y de llevar nuestro mensaje pues a todas las personas, a todos los hispanohablantes de Estados Unidos, de América Latina Ujú, y en España. Y bueno, y muy agradecido también con Impact con Integrity ujú. y en especial con Maury Granger, que es nuestro director general, Le agradezco a él. sí, que ha sido muy, pues, es una de las voces del compliance en España. Ujú, Es el representante regional de la International Compliance Association en España ujú, y es uno de los pioneros en el desarrollo de certificaciones de compliance en español. ujú. Oh, Que bueno, es una gran contribución porque la gran mayoría pues, del conocimiento y de los materiales y de las herramientas sobre ética y compliance están en inglés, ¿no? claro. Y Maury ha venido desarrollando y ha venido implementando algunos de los certificados de la International Compliance Association en español, abriéndole la oportunidad pues, a muchísimas personas Claro. que prefieren hacer que no dominan el inglés o que prefieren hacer los certificados en español Genial. para hacerlo, ¿no? Pues, Y bueno, desde Impact con Integrity seguimos diseñando y implementando y desarrollando programas de ética y compliance con nuestra visión práctica orientada a negocios global. y desarrollando y ofreciendo las certificaciones de la International Compliance Association ¿Mm? y estamos también ofreciendo formación con estos casos prácticos Qué bueno. Qué bueno. de ética, de dilemas éticos. Qué bueno, qué bueno. Guillermo, sí, yo le agradezco desde aquí un saludo a Murray y que me contactó contigo. Yo tuve oportunidad de intercambiar algunos emails con él y me hizo el contacto contigo para poder hacer un spread the word, difundir un poco más este tema del compliance, de la ética y la integridad en los negocios. Muchísimas gracias, Guillermo, por tu tiempo. Muchísimas gracias, Juan Carlos, bueno, muchísima suerte y felicitaciones por tu programa. Ok, muchas gracias. Soy Juan Carlos Giraldo, saludándolos de la ciudad de Boston, en los Estados Unidos. Que tengan todos muy buenos días, tardes y noches. Muchas gracias.